El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, el Espíritu impulsó a Jesús a retirarse al desierto, donde permaneció 40 días, y fue tentado por Satanás. Vivió allí entre animales salvajes, y los ángeles le servían. Después de que tomaron preso a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios, y decía: se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Palabra del Señor. Sentados. Queridos hermanos, en el bautismo de Jesús, administrado por Juan el Bautista, dice San Marcos que mientras Jesús salía del agua, vio descender al Espíritu Santo en forma de paloma, hasta que se posó sobre él. De ahí en adelante, Jesús y el Espíritu tienen una misma trayectoria, tienen un mismo caminar. Jesús es el hombre que posee el Espíritu en plenitud, o el primer hombre que posee el Espíritu en plenitud, porque lo que el evangelista quiere enseñar es que también nosotros podemos convertirnos, como Jesús, en nidos del Espíritu. Nosotros pudiéramos decir, utilizando otro vocabulario, templos del Espíritu, sagrarios del Espíritu. A final de cuentas, nuestro ser tiene que convertirse, como quiera que se le pueda llamar, en morada del Espíritu. Jesús en su bautismo había aceptado llevar a cabo el proyecto del Padre, llevar a plenitud el proyecto del Padre, llevar a la realidad el proyecto del Padre. ¿Cuál es el proyecto del Padre? El reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Hacer de este mundo un mundo de hermanos, un mundo de iguales, un mundo de hombres y mujeres que no piensan en sí mismos, sino que son capaces de vivir la vida para los demás. Claro que el reino de Dios tiene dos etapas. La primera es la etapa terrena, la que se da en este mundo, y la otra es la que se da en la eternidad. El proyecto del Padre es que los seres humanos vivamos en el amor y nos plenifiquemos en el amor. Que los seres humanos seamos felices y que nos desarrollemos integralmente como personas. Ese es el proyecto de Dios. Que su Hijo, el hombre, llegue a desarrollarse de tal manera que sea libre, que sea feliz. Y eso solo es posible en el amor. Y Jesús, para que los hombres vivan esta experiencia de amor, esta experiencia de libertad, esta experiencia de felicidad, está dispuesto incluso a dar la vida. Pero eso no es fácil. Por eso el Evangelio del día de hoy dice que Jesús y el Espíritu fueron al desierto. Y ahí en el desierto fue tentado por Satanás. Estuvo ahí 40 días. Pero este desierto, a diferencia del desierto cuando se menciona con Juan el Bautista, no tiene una localización geográfica. No dice dónde se encuentra el desierto. No dice qué desierto es.
Es que al final de cuentas lo que el evangelista quiere enseñar es que toda la vida de Jesús, los 40 días simbólicos que aparecen ahí, son un desierto. Toda la vida de Jesús es un desierto. El desierto entendido como incomprensión. Y es que Jesús fue un gran incomprendido. Sus mismos discípulos no le comprendían. Un día Jesús dijo una parábola y llegando a la casa los discípulos le dijeron: oye, explícanos la parábola. ¿No entendieron la parábola? Si no entienden esta parábola, ¿cómo van a entender las demás? Un día su mamá y sus parientes fueron a buscarlo porque decían que se había vuelto loco, que había perdido el juicio. Los líderes religiosos y unos venidos de Jerusalén decían que estaba endemoniado y que con el poder de Belcebú expulsaba a los demonios. Jesús vivió un desierto en su vida, la soledad. Sus discípulos huyeron. Él los dejó velando y luego regresó a verlos y estaban dormidos. ¿No han podido velar conmigo ni siquiera una hora? Luego lo dejaron solo. Y si leemos el Evangelio de San Marcos, resulta que el día de la crucifixión no había nadie, solo unas mujeres que miraban desde lejos. San Juan en su Evangelio dirá que estaba el discípulo amado y estaba la mamá, pero San Marcos dice que a lo lejos estaban unas mujeres viendo lo que pasaba, nada más, solo. La vida de Jesús fue un desierto y en medio de ese desierto apareció la tentación. ¿Cuál tentación? Pues la tentación de abandonar el proyecto del Padre, de traicionar el proyecto del Padre, de no llevar a cabo el proyecto del Padre. Es que eso de amar no es tan sencillo, porque no es un sentimiento. Eso de amar no es tan fácil, sobre todo cuando no hay respuesta. ¿Cómo amar cuando das todo por los demás y recibes calumnias, traiciones, malas interpretaciones de lo que haces? ¿Cómo amar cuando la gente está ocupada y preocupada en otras cosas? ¿Vale la pena amar? ¿Vale la pena amar hasta dar la vida? ¿Vale la pena amar a los demás? ¿Vale la pena dar la vida por los demás? Cuando sabemos que las ingratitudes son el pan de cada día, ¿vale la pena amar? ¿Vale la pena darlo todo? ¿Vale la pena apostarlo todo? ¿Vale la pena desgastar la vida para recibir la ingratitud de los demás? Esa es la tentación. Jesús está dispuesto a dar la vida, pero ¿vale la pena? ¿Los hombres realmente van a cambiar? ¿Los hombres realmente van a entender? ¿Los hombres realmente van a adherirse a ese proyecto? La tentación de mejor hacer a un lado el proyecto de Dios y vivir como todos. ¿Vale la pena dar la vida y seguir soñando en que el mundo puede ser un mundo de hermanos? ¿Un mundo de iguales? ¿Vale la pena dar la vida y seguir soñando en que los hombres son capaces de tenderse la mano unos a otros? ¿Vale la pena amar hasta las últimas consecuencias y seguir soñando que el hombre renuncia al egoísmo para vivir para los demás? ¿Valdrá la pena? Estas son las tentaciones.
Tentaciones que Jesús termina venciendo. Porque el Evangelio nos quiere enseñar que las tentaciones, por muy fuertes que éstas sean, con la ayuda del Espíritu Santo pueden ser vencidas. Vencidas por Jesús y vencidas por nosotros. Jesús nos da el ejemplo de que las tentaciones se pueden vencer y de que se puede ser fiel al proyecto del Padre, a pesar de todas estas ideas que nos pueden llegar a la cabeza. Hay que amar, aunque no veamos resultados. Hay que amar, aunque no veamos nuestro sueño hecho realidad. Hay que amar, aunque a nosotros no nos toque ver la cosecha. Hay que amar, aun cuando parezca que el ser humano no entiende, no comprende. Hay que amar, porque cuando dejamos de amar, traicionamos el proyecto del Padre, traicionamos a los demás y nos traicionamos a nosotros mismos. Traicionamos el proyecto de Dios porque lo que Él quiere es que el mundo sea un mundo de amor. Traicionamos a los demás porque necesitan ver a alguien que sí es fiel al amor. Y nos traicionamos a nosotros mismos porque nuestra esencia es el amor, y la plenitud y el verdadero desarrollo humano solo es posible cuando amamos de verdad. Hay que amar aunque no veamos frutos, aunque no veamos resultados. Vivimos una sociedad que quiere ver resultados inmediatos. Vivimos en una sociedad que no es sociedad de procesos, que quiere todo en la inmediatez. Pero el amor no es así. El amor es semilla que tiene que morir, que tiene que ir creciendo poco a poco. Y los frutos quizás no los veamos nosotros. ¿Qué frutos vio Jesús desde la cruz? ¿Qué frutos realmente obtuvo Jesús o pudo tener la certeza humana de que se habían realizado? Los discípulos no estaban ahí. Y después se fueron a esconder, porque tenían miedo de que les pasara lo mismo que a su maestro. Muchas veces el amor no espera frutos, o muchas veces el amor no ve frutos, pero sigue siendo amor a pesar de que no haya resultados. Así ama la mamá, ¿no? Espera todo de su hijo. Y a veces no ve nada de lo que ella espera, pero sigue amando. Y mantiene la esperanza de que algún día ese hijo, esa hija, comenzarán a dar frutos verdaderos. Dios no se puede dejar ganar. Pero también el Evangelio nos enseña, queridos hermanos, que se puede ser fiel a las tentaciones por muy peligrosas que éstas parezcan. Por eso el Evangelio menciona los animales salvajes. En realidad las fieras, las bestias, que es una palabra inspirada en el profeta Daniel, que vio 4 bestias, 4 fieras, que significan las personas, los grupos o sistemas que actúan violentamente contra la persona o las personas que quieren hacer presente el amor en el mundo. Las fieras son quienes atraparon a Juan el Bautista, quienes lo metieron a la cárcel, quienes le cortaron la cabeza. Son las fieras, personas, grupos, sistemas que actúan violentamente, que utilizan la violencia. Las fieras son quienes calumniaron a Jesús, quienes lo malinterpretaron, quienes lo acusaron falsamente, quienes pretendieron intimidarlo, quienes lo tomaron preso, quienes lo torturaron, quienes le hicieron un juicio injusto,
quienes lo condenaron a la crucifixión, quienes lo crucificaron, quienes le dieron muerte, los que utilizaron los aparatos de la violencia para acabar con el Hijo de Dios, son las fieras. La tentación, es decir, el desistir del proyecto del amor al mundo, o se da por lo que llega a nuestra cabecita, que nos hace desistir, que nos hace preguntarnos si valdrá la pena y nos lleva a renunciar del proyecto del amor, o bien las personas, grupos o sistemas que utilizan la violencia para hacernos desistir de amar como Jesús. Pero el Evangelio es buena noticia, y toda buena noticia es esperanza. Por eso dice el Evangelio que se encontraban también ahí los ángeles que le prestaban servicio. Pero otra vez, en el Evangelio de San Marcos no hay que entender los ángeles como seres alados, espirituales. No, son todos aquellos que en el mundo facilitan que Jesús realice su misión de amor. Son los hombres y mujeres, niños, jóvenes, ancianos, que colaboran con Jesús en hacer de este mundo reino de Dios, en hacer de este mundo un mundo de hermanos. Por eso el Evangelio nos presenta a Jesús venciendo las tentaciones. Y cuando se entera de que meten preso a Juan el Bautista, demuestra que ha vencido esa tentación y que la vencerá hasta el último día de su vida humana en el mundo. Por eso se fue a Galilea y se puso a predicar el Evangelio de parte de Dios. No es un mensaje humano, no es una doctrina humana, es un mensaje de Dios. Se ha cumplido el tiempo. Por fin en el mundo hay alguien que va a ser fiel al proyecto de Dios. Ha llegado el tiempo de que alguien sea fiel al proyecto del amor de Dios. El reino de Dios está cerca, porque Jesús será el primer hombre nuevo de este reino de Dios. Porque Jesús, manteniéndose fiel al proyecto del amor, será el primer hombre que inaugure el reino de Dios en el mundo. Y detrás de él irán todos los poseedores del Espíritu, todos los que se han convertido en nido o en morada del Espíritu, y construirán el reino de Dios. Pero es necesario cambiar la mentalidad, es necesario cambiar la conducta, es necesario permitirle al Espíritu Santo transformar el corazón y tener fe, creer en esa buena noticia, creer en ese Evangelio, creer que Dios está de nuestra parte y creer que solo amando como Jesús la vida tiene sentido y se es verdaderamente ser humano. Hoy, queridos hermanos, en este primer domingo de Cuaresma, pidámosle al Señor la fuerza de su Espíritu para poder llegar a celebrar con gozo y alegría la fiesta de la resurrección. Que no nos vayamos a quedar a medio camino. Hemos dado los primeros pasos. El miércoles de ceniza, el ayuno, la abstinencia. Algunos hemos hecho nuestros propósitos de Cuaresma para prepararnos a la gran celebración de la Pascua. Tenemos nuestros retos. Algunos los publican en sus muros todos los días. Pues vayamos haciéndolos realidad, sin olvidar que eso no son sino pasos en el camino para llegar a la gran meta, que es celebrar la resurrección del Señor, el triunfo sobre la muerte, sobre el pecado, sobre el odio, el triunfo del amor sobre todo. Y ojalá podamos celebrar junto con Jesús que estamos haciendo de este mundo un mundo de hermanos con un distintivo que es el amor cristiano. Que así sea. Amén.